Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 11 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque ya sabes que no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Edu Vela de motivacional.es y un servidor, Seba Abril de hilandofino.net. Así que sin dar más vueltas, saludo a Edu. Edu, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Sebas, ¿cómo vas? Pues nada, tío, aquí estamos. Vamos a grabar el episodio 11. ¿Y qué, tú qué? ¿Cómo ha ido el fin de...? Bueno, bien, ha ido bastante bien. La verdad es que el sábado estuve todo el día en Lorca en la Liga de los Pequeños con un control de marca antes de la competición de uno de los mejores nadadores que tengo. No salió lo que buscábamos, pero bueno, poco a poco yo creo que al final, donde buscamos el pico de forma, que es en el regional de invierno, ahí va a conseguir, no solo él, sino varios van a conseguir marcas para ir a campeonatos. ¿Cuándo el regional? Regional es a finales de enero, es después de Navidad, a final de enero, y luego en febrero tenemos ahí el campeonato de invierno de infantil, y luego ya viene en las comunidades y demás cositas, que tengo. Hay varios nadadores que están metidos en la quema, a ver si podemos sacar ahí un grupito que puede ir a comunidades también. Muy bien, se te van a solapar, ¿no? Competiciones de natación con duatlones que quieras hacer y todo esto, ¿no? Claro que sí, hay que hilar ahí un poquillo, ¿sabes? Porque viendo que como caigan las competiciones y demás, pues puedo hacer más o puedo hacer menos. Pero bueno, tampoco estoy acostumbrado, ya llevo 3 años, así que si hago 2 balones, bien; si hago 6, perfecto; y si no hago ninguno, como el año pasado, no pasa nada. El año pasado solo hice Archena y no me pasó nada, ¿sabes? ¿Y tú qué? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pues nada, entrenando sábado y entrenando domingo, como siempre, y el sábado tuvimos también aquí en Caravaca la gala del club, que es un evento que estamos haciendo ya 3 años, bueno, este es el tercer año, y nada, echamos una risa y un buen rato ahí con toda la gente del club, contamos batallitas, hicimos ahí una puesta en escena chula del club y nada, sorteos de regalos, mega liga interna, en fin, pues todas esas cosas que se estiran ahora. Y nada, muy bien, la verdad que muy Sí, bien. sí, a mí me gustó una foto ahí que se vean los monos, la progresión del mono, es súper graciosa, se ve así como de La viste, hace, yo no ¿no? sé el La primero que viste. había, sí, el primero ese que había, no sé los años que tendrá, pero del primero al último, macho, hay una progresión espectacular, ¿eh? Del 2003. Ese es el El primero. primer, el primer Buah, mono que viste es del año 2003, buah. que fue pues, cuando empezamos Claro, nosotros, sí, sí, más o menos, con esto del deporte, con el triatlón. sí. Vale, bueno, pues cuéntanos qué tenemos de menú para hoy, Edu. Pues mira, después de varias semanas intentando hablar de lo mismo, vamos a hablar hoy ya de los tiempos de recuperación según un tipo de intensidad. Que Pedro José Durán García nos lo preguntó, nos lo dijo. Creo que hace 2 episodios intentamos hablarlo, pero se nos fue de tiempo. La semana pasada hablamos del simposio, ya ese se nos fue del todo. Y entonces hoy, por narices, tenemos que meterlo. Exacto. Vamos a empezar a hablar de los tiempos de asimilación según la intensidad del esfuerzo que conlleva en nuestro organismo cada entrenamiento. Para ello nos hemos apoyado en el libro de Tudor Bompa, donde explica los tiempos de recuperación en base a la capacidad física que se esté trabajando. Entonces, bueno, todo esto lo tendremos en las notas del programa, en nuestra página web. Pondremos toda la descripción, la tabla con todos los tiempos de recuperación. Nosotros vamos a ir ahora mismo tratando simplemente los que, para un triatleta, que al final este programa es de triatlón y para triatletas, los que consideramos que para los triatletas son los más interesantes o los que más repercusión pueden tener. Entonces, un poquito hablando de trabajo de resistencia aeróbica, podemos comentar que según Tudor Bompa, cuando hacemos un entrenamiento regenerativo, el tiempo de recuperación sería aproximadamente 12 horas. En esto nos estamos refiriendo, se refiere a un rodaje muy suave, rodajes de poco volumen y que conlleven un estrés en el organismo muy bajo, ¿verdad, Edu? Correcto, correcto. Si ponen un ejemplo, a lo mejor son 1 hora y 20 de bici hablando sin meter plato, por ejemplo, con mucha cadencia, parándote a desayunar o lo que sea. Un trabajo que te ayude pues muchas veces a regenerar, como el propio nombre indica, ¿no? Después de una sesión fuerte el día anterior o de una competición. Siempre lo usamos los triatletas, o pongo en mi ejemplo, después de un triatlón. ¿Quién no ha salido al día siguiente 1 hora y media de bici soltando? Pues eso es el aeróbico regenerativo, ¿vale? Exacto, y también decir que al final la carga del entrenamiento es el volumen por la intensidad. Entonces, aunque la intensidad sea baja, si de volumen nos metemos 5 horas o 6 horas de bici, pues claro, al final ese entrenamiento es un entrenamiento que deja resaca, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a este tipo de intensidad, es una intensidad baja y un volumen corto, un volumen muy bajo.
Entonces, eso son 12 horas de recuperación aproximadamente. Luego, en cuanto a la intensidad media, que sería una intensidad entre umbrales, por así decirlo, el tiempo de recuperación que establece es entre 12 y 24 horas, ¿vale? Serían pues rodajes ya un poquito más vivos, rodajes un poquitín más largos, cuando hacemos fartlek, cuando hacemos alguna serie de 2, 3, 4, 5 kilómetros sin una intensidad demasiado alta, pues el tiempo de recuperación sería aproximadamente un día según este autor. ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo bastante bien. La verdad es que son intensidades que muchas veces puedes repetirlas en muy periodos cortos de tiempo, como dice 24 horas, y el deportista puede asimilarlo bien. No necesita más de 24 horas, pero bueno, luego hablaremos de las excepciones y que no todo pinta por lo que escriben los libros, ¿sabes? Luego Sí, está claro. tenemos un puntito más que ya es intensidad alta de umbral, ¿vale? Podemos decirlo aeróbico extensivo, como quieras llamarlo, que son series más cortas y la recuperación ya pasa de 48 a 72 horas, ¿va? Esto ya, digamos que son series que queman, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Y suelen ser cortas de 800 a 1500 metros, un poquito menos de 2000, como has dicho antes, y ya aquí empezamos a recuperar bien, ¿no? Porque esto ya, digamos que es un nivel de estrés al cuerpo bastante importante. Sí, está claro, es cuando hacemos series en torno a nuestro umbral, ¿no? Estamos trabajando a una intensidad ya bastante alta y sobre todo si lo prolongamos en el tiempo hasta un 1500, incluso un 2000, que podemos hacerlo pues dependiendo del nivel de deportista, se puede hacer pues no sé, en torno a 7 minutos, 6:30, 7:30, ¿vale? Dependiendo ya de, como he dicho, del nivel de deportista y requerirá pues de en torno a 2-3 días de recuperación. Es decir, si hacemos las series, por ejemplo, un martes, pues podemos hacer un trabajo de la misma orientación, que no me sale la palabra, de la misma orientación, pues en torno al viernes, sábado, ¿vale? Podemos hacer un trabajo similar. Claro, esto también dependerá del nivel de deportista. Habrá gente que quiera hacer, el trabajo a lo mejor a los 2 días, o porque pueda hacerlo por el nivel que tenga, ¿vale? Luego, en el siguiente nivel tenemos ya los trabajos sobre el umbral anaeróbico, como son los trabajos de tolerancia elástica o de consumo máximo de oxígeno. Este tipo de trabajos sí que ya se requiere un tiempo de recuperación mayor, incluso de 3 días. Y son cuando hacemos series muy cortas, series de 200, de 400, de 500, para trabajar tolerancia, o incluso series a lo mejor de 5 minutos con mucha recuperación, o de 4 minutos para trabajar el consumo máximo de Claro, oxígeno. son lo que viene siendo lo que todo el mundo dice de series a full. Esas son las que verdaderamente yo estipulo con mayor recuperación, ¿vale? O sea, esas yo creo que son las más importantes a la hora de recuperar, porque si no las recuperas bien, son las que te pueden producir lesiones y son las que te pueden hacer que pasarte de vueltas, ¿vale? Es decir, no ir bien esa semana y no ir bien la siguiente si no haces bien la recuperación de trabajo en este tipo de intensidad. ¿O no lo crees tú? Sí, sí, está claro. Además, también tenemos que recalcar que este tipo de clasificación se refiere a deportistas de una modalidad solo, es decir, a lo mejor un atleta, un nadador, un ciclista. Cuando ya estamos hablando de triatletas, pues todos sabemos que podemos hacer series un día de bici dura, serie de umbral de bici, y al día siguiente trabajar series a consumo máximo de oxígeno corriendo a pie, porque estamos trabajando en deportes diferentes, ¿no crees? Correcto, correcto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, no es que porque el lunes hayas hecho series de natación pues a nivel de tolerancia, al día siguiente tienes que hacer una bicicleta regenerativa, ¿no? Perfectamente, a lo mejor puedes hacer series en cuesta, perfectamente en umbral, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre que el triatleta lleva fatiga. Es que al fin y al cabo el triatleta entrena en fatiga. Entonces, el entrenador debe tener en cuenta que si tú el lunes has hecho un entrenamiento intenso de una modalidad, al día siguiente puedes hacerlo, pero a lo mejor en lugar de hacer 8 series, pues a lo mejor haces 4 o 5, teniendo en cuenta siempre la fatiga previa, ¿vale? Exacto, había que tener aquí en cuenta todo el tema de la supercompensación, los principios del entrenamiento y demás. Evidentemente, todos estos temas dan para escribir, uno y varios libros. Entonces, nosotros aquí en 25 minutos, pues vamos a dar unas pinceladas, como siempre decimos, y como tenemos la eternidad, por así decirlo, para seguir hablando de todos estos temas, pues en futuros episodios, también en función de lo que nos vaya demandando la gente, podemos hablar de puntos más específicos, por ejemplo, de los principios del entrenamiento, por ejemplo, el principio de progresión, que tendríamos que tenerlo en cuenta aquí, también el principio de alternancia de las cargas, que está aquí muy presente en este tipo de charla que estamos dando hoy. Entonces, todo ese tipo
de temas los podemos tocar en el futuro con mucho más profundidad y hoy simplemente vamos a ir mencionándolos y un poquito despertar también en la gente las dudas y esas ganas de aprender como las tenemos nosotros y de seguir formándose en este tema del Sí, porque entrenamiento. es muy extensivo, como dices tú, es muy extensivo y no nos podemos parar aquí a hablar de todo y cada uno de los puntos. Exacto. Así que la gente, si está interesada en este tema, pues que nos lo vaya diciendo, vaya comentando y sobre todo comentarios muy específicos, más que, porque por ejemplo el tema que nos ha propuesto Pedro José es súper interesante, pero es muy global, abarca muchos espectros. Entonces, claro, es complicado definir aquí lo que podemos hablar en 25 o 30 minutos de podcast, ¿vale? Bueno, luego en cuanto al trabajo de velocidad, que también es interesante en triatletas, pues aquí mencionar brevemente pues, que el trabajo de velocidad se recupera muy fácil, muy rápido, ¿vale? En torno a 24 horas, poco más, ya podemos estar trabajando otra vez velocidad en nuestros deportistas, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Lo único que podemos tener así un poquito más o sea, de puntualidad, o sea, puntualizar, si acaso será en velocidad máxima y submáxima, que son las que verdaderamente sí crean unos residuos que hacen que tengas que recuperar más. Pero bueno, en explosiva, aceleración y demás, 24 horas, a lo mejor 12, algunas personas las tienes a 100% otra vez, ¿vale? Entonces, porque hagas velocidad, no tienes que hacer velocidad todos los días, pero sí, o sea, sí tienes que hacer velocidad todos los días, pero hay que tener en cuenta también el tipo de velocidad que hagas, ¿vale? Eso es muy Claro, y importante. luego el volumen también, ¿no? A lo mejor estamos trabajando velocidad máxima por ejemplo, velocidad, aceleración, ¿no? Estamos trabajando la aceleración, pero trabajamos un volumen muy alto, pues al final eso va a crear una resaca, a lo mejor que no son solo 24 horas, como establece Tudor Bompa, sino a lo mejor debemos de alargar esa recuperación a 48 horas porque hemos trabajado un volumen demasiado alto. Correcto, correcto. A lo mejor la carga, al final hablamos de la carga en velocidad ha sido alta, la recuperación tiene que ser más alta, eso está clarísimo. Luego podemos hablar también de, como ya hablamos de la fuerza hace tiempo, de los tipos de recuperación de fuerza, ¿vale? Como os acordáis que hablamos de adaptación muscular, de tipos de hipertrofia, de la fuerza máxima, explosiva, tipo de pliometrías. Pues es también muy parecido como la velocidad, solo que digamos que lo más sencillo para recuperar es cuando haces un trabajo de adaptación muscular. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene una adaptación muscular para una persona que entrene, ¿vale? Estamos hablando siempre de un triatleta que entrena. Son 24 horas, a lo mejor no todos los días puedes hacer adaptación muscular, pero perfectamente cada 2 días hacer un poquito de gimnasio no te va a producir una fatiga mayor. ¿No crees o qué? Exacto, exacto. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, sobre todo en las primeras etapas de la temporada que estamos haciendo esa adaptación muscular, ese acondicionamiento físico general, pues se puede trabajar prácticamente a diario, si no, claro, es que aquí viene lo que hemos hablado anteriormente. Si estamos haciendo un trabajo de acondicionamiento físico y metemos una carga muy grande, una carga que no es apropiada para ese tipo de trabajo, de adaptación que estamos buscando, pues claro, ya no es adaptación muscular, nos Claro, estamos adaptando, pero vamos, a otra por, cosa. por, 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 por por derecho, porque si no el cuerpo lo revienta, entonces se está adaptando, pero lo que estás buscando ahí no es tener ese impacto tan alto, sino un impacto mucho menor y que en 24 o 36 horas estar recuperado y poder realizar otro entrenamiento de similares características. Lo que sí está claro es que la gente tiene que entender que a mayor impacto, mayor recuperación, ¿vale? Todo va incidido, es decir, si yo le meto más caña al cuerpo, la recuperación tiene que ser mayor porque no queda otra cosa, porque si no, al final entramos en el bucle que he dicho antes, que al final te acabas pasando de vueltas. Entonces, la adaptación muscular dentro de la fuerza es, digamos, carga muy baja dentro de entre comillas, ¿vale? Entonces, si la recuperación puede ser 24, como dices tú, 32 horas. Si ya pasas a hipertrofia, a fuerza máxima, a fuerza explosiva, ejercicio de pliometría, pues entonces ya pasas de 48 para adelante, ¿vale? Porque ya a nivel muscular y a nivel de impacto es muchísimo mayor. Si lo ponemos en un rango de 0 a 10 o de 0 a 5, adaptación muscular a lo mejor está en 1 o 2 y lo que he hablado después está en 3, 5. Entonces, ese impacto es muchísimo mayor, pues la recuperación tiene que ser mayor también, ¿vale? Claro, y luego también los requerimientos de cada manifestación de la fuerza. Para trabajar hipertrofia, pues en cierto modo nos puede dar igual estar un poco más fatigados. Yo puedo hacer un entrenamiento un lunes de hipertrofia y el miércoles, por ejemplo, los 2 días hacer un entrenamiento de hipertrofia sobre los mismos grupos musculares, ¿no? En cierto modo estás buscando machacar al músculo y que vaya creciendo y que se adapte a ese tipo de entrenamiento y estar cansado, pues si tienes un nivel ya en el gimnasio, en entrenamiento con sobrecarga decente, pues te puede venir hasta bien.
cuando queremos trabajar fuerza máxima o fuerza explosiva o como tenemos aquí anotado, multisaltos, pliometría, pues ahí sí que necesitamos, sí que nos interesa estar descansados. En fuerza máxima nos interesa estar muy descansados para poder aplicar la máxima fuerza posible contra la barra. En fuerza explosiva igual. En pliometría nos interesa hacer los saltos a la máxima intensidad, los multisaltos igual. Entonces, claro, requieren unos tiempos de recuperación mucho mayores. Correcto. Luego, esto no es de Bompa, porque cuando lo hizo Bompa esto no existía. El core y el trabajo postural es una recuperación muchísimo más rápida, ¿vale? En 24 horas tú puedes hacer, a lo mejor todos los días puedes hacer un trabajo de core, un trabajo abdominal, un trabajo postural. O sea que no, porque mucha gente que dice, no, yo solo hago 2 días porque claro, se me fatiga a mí esto y no, escúchame. Si ya pasan 24 horas, la recuperación es casi completa. Entonces, pues, a lo mejor no todos los días, porque a lo mejor no tienes tiempo todos los días también, pero 3 a 4 días trabajar el core, perfectamente lo puedes hacer. Exacto, y que luego también la gente debe tener claro que el trabajo de core, el trabajo postural, el trabajo de propiocepción y todo ese tipo de trabajos compensatorios, como trabajo de gomas con los hombros y demás, realmente no son trabajos de que se busque una fatiga muscular intensa, no se trata de machacar el músculo, se trata, por ejemplo, en el trabajo de core, se trata más de involucrar a los músculos y tenerlos activos durante el tiempo de trabajo, y eso se puede hacer prácticamente a diario. Correcto. Es importante, el último, destacar que el descanso, no, o sea, tú haces un trabajo por la tarde, ¿vale? Fuerte, intensidad alta, las 24 horas o las 48 horas tienen que contar desde que acabas, ¿vale? Es decir, no porque se haga de noche y se vuelva a hacer de día, han pasado ya 24 horas. Mucha gente no coge bien la dinámica, es decir, tú tienes que pasar 48 horas, si lo has hecho a las 5 de la tarde, las 48 horas son a las 5 de la tarde de 2 días, es decir, a las 5 de la tarde, si lo has hecho el lunes, a las 5 de la tarde del miércoles, ¿vale? No el miércoles por la mañana, que muchas veces a lo mejor lo haces miércoles por la mañana y no ibas bien, pues claro, no es que ahora han pasado 48 horas, ¿vale? Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenerlo en cuenta, exacto. Vale, y luego ya para concluir con los tiempos de recuperación, luego también depende de nuestro objetivo y de nuestro nivel, porque como hemos comentado anteriormente, uno de los principios de entrenamiento, bueno, no sé si lo he dicho, creo que he dicho otros, pero bueno, uno de los principios de entrenamiento es el principio de supercompensación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues dependiendo del deportista y del nivel, como hemos comentado, le interesará entrenar, por ejemplo, en el entrenamiento de umbral, a lo mejor le interesa hacer 2 entrenamientos de umbral en 2 días consecutivos. De hecho, los deportistas de alto nivel juegan mucho con la supercompensación. Deportistas más amateurs, por sí que van tratando de hacer una supercompensación simple que se denomina, que es meter un estímulo, recuperar de ese estímulo, meter otro estímulo, recuperar de ese estímulo y poco a poco ir subiendo el nivel de forma. En cuanto a la supercompensación compuesta, no se busca eso, se busca, al contrario, se busca hundir al deportista, hundir su nivel de forma, reventarlo básicamente para posteriormente descansar y que su nivel se eleve por encima del nivel que tenía anteriormente, pero por eso, por haber metido varios estímulos, hundiendo al deportista en un estado de fatiga mucho mayor. Correcto. Es un poco la teoría esta del corcho, ¿no? Y cuanto más lo hundas, con más fuerza sale hacia arriba, pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta con deportistas a lo mejor de más nivel, con gente más experimentada, ¿no crees? Sí, sí. Yo creo que sería importante que desglosar eso, ¿no? Para gente mucho más con un nivel muy alto, sí puedes hacer eso. Yo creo que hablamos cuando hablamos de la larga distancia, ahora mismo no recuerdo en qué episodio, hablaste que a lo mejor sería un entrenamiento muy, muy importante hacer 2 días de ciclismo fuerte, por ejemplo, y luego el tercer día mete una caña a pie. Estamos hablando ahí de meter una fatiga muy alta a un deportista para luego supercompensarlo. Es decir, como dices tú, vaciarlo, porque al fin y al cabo lo vacías y a lo mejor en 3-4 días el deportista está un punto por encima de lo que era hace una semana, ¿vale? Entonces, también son para deportistas que pueden aguantar esa carga, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Tú no lo puedes meter a una persona que empieza 3 días seguidos de intensidades muy altas, porque aparte que no te la va a hacer, y aunque te diga que lo ha hecho, no lo va a hacer. A lo mejor el segundo día no acaba las series y el tercer día ni se levanta de la cama, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor ese tipo de carga, la subplegación compuesta, yo creo que es la que más rendimiento te suele dar, pero claro, hay que tener muy en cuenta también el nivel del deportista si puede llegar, ¿vale? Claro, hay que poder aguantarlo, no de nada sirve
matarse a remar y morir en la orilla, ¿no? Es lo que me gusta decir mucho. Entonces, no tiene sentido hacer supercompensación compuesta si no somos capaces de aguantarlo. A mí me gusta mucho cuando explico lo de la recuperación. Cuando empiezo, los triatletas tendemos cuando empieza ya la dinámica, porque todo el mundo empieza en septiembre, octubre, la gente te suele decir, voy a seguir en grupeta, muy bien, tal. Hoy me he metido, yo que sé, a lo mejor tú lo has puesto 3 horas, porque un triatleta de sprint, hacer más de 3 horas en ciclismo para mí me parece una salvajada de volumen, porque no necesitas hacer más de 3 horas, a lo mejor algún día puedes hacer 3:20, pero no. Y te dicen que han hecho 4 horas de bicicleta con una intensidad muy alta, le ves la frecuencia cardíaca y han estado en el umbral o por debajo, pero siempre por intensidad. Y yo siempre les digo, ¿cuántos días necesitas para recuperar ese pedazo de entrenamiento? Ha sido un domingo, ¿vale? Entonces, al día siguiente cuando te levantes, tienes que ir a trabajar, ese tipo, ya estamos con todo lo que hemos dicho, como hayas ido a trabajar, ya te las tocamos. Entonces yo siempre les digo, es muy importante trabajar bien en la zona y trabajar bien en el volumen que tú puedes asimilar. Si eres un tío que has sido ciclista toda la vida, a lo mejor 110 kilómetros no te supone una fatiga muy alta, pero una persona triatleta, como gran mayoría de deportistas que tengo yo, hacer 110 kilómetros le supone una fatiga de nivel 10. Entonces, ¿sabes? No sé si me entiendo a lo que me quiero referir. Si te pasas, lo pagas, ¿vale? Claro, eso lo podemos hilar con el siguiente punto que tenemos aquí en la escaleta para comentarlo, que es con el factor de intensidad. El factor de intensidad básicamente es la relación que hay entre la intensidad del entrenamiento en sí con el umbral con el umbral de esfuerzo del deportista, con el umbral anaeróbico, ¿vale? Entonces, un factor de intensidad en torno a 1 quiere decir, claro, un factor de intensidad de una sesión en cuanto de un punto quiere decir que hemos estado toda la sesión trabajando a umbral, ¿vale? Por así decirlo, es la división entre ambos valores. Entonces, claro, es lo que tú has comentado. Imagínate que a ese deportista en una sesión de 4 horas le sale un factor de intensidad de 0,90, 0,95, que es muy cerca de su umbral anaeróbico, de su umbral de potencia. Claro, ese entrenamiento es un entrenamiento muy intenso y teniendo en cuenta todo lo que has comentado tú, bueno, creo que solo has comentado el trabajo, pero es que un deportista, porque nosotros siempre nos queremos dirigir al deportista amateur, que al final son los que nos van a escuchar, porque deportistas de alto rendimiento nos puede escuchar algunos, pero los menores, los mínimos. Entonces, teniendo en cuenta su estilo de vida, si tiene que trabajar, no es lo mismo una persona que trabaje en una obra, en una carretera haciendo cunetas, que una persona que trabaja en una oficina, una persona que lleve, que sea, aunque no tenga un trabajo físico, pero sí que tenga un trabajo psicológicamente muy estresante, que es director no sé, de un banco, o que trabaja con un grupo de personas a su cargo que requiere mucho estrés y mucha tensión. Pues al final todo ese tipo de situaciones personales va a incidir en el tiempo de recuperación y hay que tenerlo muy, muy en cuenta, tanto nosotros como entrenadores, como el deportista si no tiene entrenador, o como el deportista en sí a la hora de avisar a su entrenador para decirle, oye, mira, que he tenido un día malo, que no puedo entrenar hoy con la intensidad que me has pedido. Correcto, pero ¿vale? Por ejemplo, por otro ejemplo que quiero poner, yo hago un periodo de 6 semanas que solemos correr por el monte, ¿vale? Ya sabes que correr por trail, el impacto es bastante importante, sobre todo las bajadas y demás. Yo siempre les digo que hay que controlar mucho la intensidad en el subiendo sobre todo, y bajando, pero sobre todo subiendo. ¿Por qué? Porque si tú metes un desnivel de 500 metros y estás subiendo por encima del umbral o en umbral todo el rato, el tiempo de recuperación del lunes lo vas a pagar. O sea, claro, la recuperación no es la misma que yo tengo estipulada a la que tú has hecho. Entonces, en el ciclismo pasa igual. Entonces, hay que tener en cuenta mucho los factores externos que le llamo yo del entrenamiento. No solo a nivel del trabajo, a horas de sueño, si tienes familia y tienes que levantar 2 o 3 veces porque tu cría no duerme bien, a lo mejor tienes un turno de noches en la misma semana, porque ser policía, guardia civil. Cierto. No es lo mismo dormir de día. Claro, yo tengo muy en cuenta, no es lo mismo dormir de día que de noche. De día no duermes, exacto, no descansa el cuerpo. Dormir 4 o 5 horas de 6 de la mañana a 1, ¿qué va a hacer ese deportista? Si al día siguiente a lo mejor sí las podía hacer algo más intensidad, a lo mejor tiene un descanso total, o tiene un gimnasio de adaptación muscular, o tiene 1000 metros de agua, muy suave. Entonces, todo eso
hay que tenerlo muy en cuenta. Los deportistas tendemos a, el día que estoy bien, ¡fua!, me meto que te cagas. Pero claro, ¿qué días después voy a poder volver a estar así? Si como soy un deportista amateur, a lo mejor lo he hecho el domingo y hasta el jueves, y me estoy poniendo a lo mejor muy cerca, no estoy al 100%. Y entonces he pasado 3 días que he perdido de entrenamiento, ¿vale? Para un triatleta. ¿Entienden? Lo que yo siempre les suelo inculcar a ellos. No, la verdad que sí, la verdad que llevas razón. Entonces, hay que tener muy en cuenta todos esos factores a la hora de planificar nuestros entrenamientos, porque, como hemos dicho antes, los tiempos de recuperación estos que se establecen en los libros están muy bien, están geniales como orientación y como para tenerlos de fondo. Nos sirven, ¿no? Nos sirven, sabemos que si el umbral un entrenamiento de umbral son 72 horas, pues a las 24 horas, pues a no ser que queramos hacer una supercompensación compuesta, pues no lo debemos de trabajar. Pero a lo mejor tampoco son 72 horas, son más dependiendo de esa serie de condicionantes que hemos comentado. Entonces, pues es interesante tener todo eso en cuenta. Yo animo a los deportistas a que vean, porque ahora todo el mundo lleva Garmin, todo el mundo lleva Asunto, a que vayan mirando el factor de intensidad en sus entrenos, que se vayan familiarizando con ese tipo de nomenclaturas, que vayan viendo, que sepan lo que significa un factor de intensidad, un IF, que lo pone en Garmin Connect, para los que usen esa plataforma, de 0,75, de 0,90, de 1, cuando hagan un entrenamiento muy duro, una competición, que vean cómo sobrepasa el 1 de 1,05. Para ello tienen que tener puesto en su preferencia los umbrales tanto de carrera a pie como de ciclismo, de potencia, para que ese factor salga correcto, ¿vale? Si nos sale un factor en una sesión de 4 horas de 1,15, pues no está bien puesto, porque se supone que hemos estado 4 horas por encima del umbral y eso es imposible. Es raro. Entonces, eso tienen que tenerlo bien puesto, y yo los animo a que vayan jugando con esos valores, que vayan toqueteándolos y poco a poco se vayan familiarizando con ellos. Igualmente, Garmin nos da, yo es que uso Garmin, por eso hablo sobre todo de Garmin. Garmin nos da unos tiempos de recuperación tras cada sesión. Garmin no sabe lo que somos, no sabe si somos policías, no sabe si somos albañiles, no sabe si somos panaderos y trabajamos de noche siempre, ¿sabes? Entonces, pues los tiempos de recuperación de Garmin pueden ser orientativos y nos pueden ayudar, pero también hay que tener en cuenta, pues, lo que hemos comentado anteriormente, nuestra situación personal, ¿no crees? Sí, yo también lo tengo bastante en cuenta. La verdad es que hoy en día cualquier Garmin o Polar te dice el tiempo de recuperación estimada, ¿vale? Ahí está el punto. Estimado, porque claro, esa es la palabra. Esa es la palabra, porque puede ser estimado en ti 2 días, en mí 3. Entonces, como es estimado, pero ya lo sabes. Es decir, si yo he hecho un trabajo muy fuerte y te dice 72 horas, pues ya sabes que como mucho vas a hacer 72 horas. A lo mejor son 48, a lo mejor son 75, 73. Pero ya tienes ahí la recuperación estimada que te va a ayudar a decir, bueno, no voy a hacer el cabra 2 días. Claro. ¿Vale? Yo que luego... Sí, dime. No, que yo te iba a decir que luego está siempre la vieja usanza, ¿vale? De saber si estás más cansado o menos cansado. Que son lo que vamos a decir ahora, pero habla tú, no te preocupes. Sí, no, iba a comentar lo mismo. Luego tenemos una serie de variables o de valores o de... No sé cómo denominarlos, pero bueno. De valores que fisiológicos. Sí, bueno, de valores fisiológicos. Sí, lo que pasa es que algunos de los que tenemos aquí anotados de fisiológicos tienen poco. Son un poco más de casi espirituales. Pero bueno, las sensaciones, por ejemplo, que tenemos nosotros. Todos nos levantamos al día siguiente de un día de serie y dices tú, joder, si es que estoy bien para entrenar otra vez. Pues a lo mejor puedes entrenar, ¿vale? O viceversa, a lo mejor se han juntado 3 noches. Ayer lo hablaba con un deportista precisamente. Ha juntado 3 días de dormir poco, de salir anoche por ahí, dormir poco y hacer un entreno un poco duro. Y el lunes iba arrastrado, ¿sabes? Y me lo decía, es que voy súper cansado. Pues también debemos dejarnos llevar por esa sensación y poco a poco ir conociéndonos y pensar en ello, porque si no pensamos en ello, claro, si no estamos pensando en lo que estamos sintiendo, nunca nos vamos a familiarizar con eso y nunca le vamos a asignar un valor y nunca vamos a saber manejar esos datos mentales que tenemos, ¿no crees? Correcto, yo creo que eso es esencial. Al fin y al cabo, como siempre digo, hay que conocerse. Entonces, cuanto mejor te conozcas, antes sabes cuándo tienes que recuperar o antes sabes cuándo tienes que meter una carga más alta. A todo el mundo nos ha pasado levantarte y que parece que te ha pasado un cambio por encima. Eso quiere decir que a lo mejor el entrenamiento que hiciste el día anterior o 2 días antes son
ha sido muy impactante y muy bueno para el organismo a nivel de rendimiento, ¿vale? No que sea bueno, sino que a nivel de entrenar te ha ido muy bien y ya el propio cuerpo te está diciendo, mira, chaval, o descansas 2 días o es que no vas a ningún lado. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que hemos hecho algún triatlón y al día siguiente no nos dolía nada. Por ejemplo, en mi caso, sales en bici y tú, es que hoy yo puedo a lo mejor hacer otro triatlón, ¿vale? Y viceversa, hacer un triatlón olímpico, sprint, me da igual, y estar al día siguiente, buah, que a pesar que a lo mejor no has dormido bien, que eso le suele pasar a mucha gente. Entre el estrés de la competición, el dolor de a lo mejor de pierna, no duermes bien. Al día siguiente, y luego dices tú, y el lunes, buah, te metes a nadar y tienes una sesión de 2000 o 2200 y haces 1500 y dices, bueno, hasta luego porque es que no puedo ni moverme. El rango de esfuerzo percibido es muy, muy importante. Yo creo que al fin y al cabo es la sensación del cuerpo, ¿vale? Claro. Luego tenemos otros valores para observar que son muy sencillos, que con un simple pulsómetro los podemos mirar, como es la frecuencia cardíaca de reposo y como es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que sería la variabilidad de latido a latido, ¿no? Del tiempo de latido a latido. Entonces, pues en función de esos dos valores, yo recomiendo siempre establecer una línea base, porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca para mí no es la misma que para ti. Entonces, para lo que a mí es una variabilidad alta, para ti a lo mejor es baja. Entonces, igual que la frecuencia cardíaca en reposo, para unos 50 latidos son muy poco y para otro 50 latidos en reposo a lo mejor son 10 más de los que tiene normalmente porque tiene 40. Entonces, en ambos casos hay que establecer una línea base para saber cuándo esos valores están distorsionados con respecto a esa línea base. Entonces, eso lo importante es medirlos todos los días o cada 2 días o después de alguna sesión dura, ver cómo se mueven y, como hemos dicho antes, familiarizarnos con todos esos datos. Yo tampoco soy partidario de llenar al deportista con datos y con registros que tomarse a diario, porque al final, si ya les cuesta a mis deportistas les cuesta mucho vincular un pulsómetro a una aplicación móvil para ir viendo los datos, pues imagínate si tienen que tomarse la frecuencia cardíaca y anotarla en un Excel o, en fin, lo que utilicemos. Pues es complicado, pero sí que algunos datos como la variabilidad sí que pueden ser interesantes. Además, ahora están saliendo muchos estudios acerca de este tipo de control de la carga y puede ser muy interesante. Sí, ¿Vale? la verdad es que a mí me gusta bastante, pero como dices tú, al deportista amateur le cuesta mucho ser un poco tiquismiquis en ese sentido, ¿vale? A lo mejor de todos los que tienes, 1 o 2 te hacen caso y todos los demás no porque no quieran, sino porque a lo mejor cuando se levantan van tan acelerados porque no llegan o porque tienen que y no pueden tomarse el pulso, no pueden mirarse si no, ¿sabes? Entonces es inviable. Pero bueno, ahí lo dejamos. Está claro que si tuvieras la habilidad y la frecuencia de reposo y sobre todo al principio de temporada tienes que mirarlo porque cuando al principio de temporada es cuando, digamos, estás bajo de forma, pero puedes verte más o menos cómo vas progresando. Si llega un momento a los 3 meses, si has seguido la progresión bien, la frecuencia cardíaca de reposo siempre y ves que ya no es la misma, sino que es muy alta, es que decir que estás muy cansado o es muy, 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 muy baja. Entonces, puedes jugar con ese tipo de frecuencia y te va a ayudar bastante a saber cómo estás. Además, cosas de andar por casa, si se te quita el apetito, a lo mejor todo triatleta tenemos como un desorden alimenticio, ¿no? La gente piensa que comemos como animales, entonces llega un día, pues no tengo hambre, tal, cosa más rara, me estaré poniendo malo, es que a lo mejor no te estás poniendo malo, es que a lo mejor estás ya que tienes que recuperar, chaval, ¿sabes? Todas esas Sí, cosas yo creo que son muy importantes. o como me dice a mí un amigo que tengo, dice, tienes los ojos acristalados, eso es que vas fatigado. Yo la verdad que eso no lo he escuchado nunca, no sé si tendrá algún tipo de relación con la fatiga, pero vamos. A lo Yo, mejor es le, que yo es brujo también y sí, te... yo, no, yo suelo decirle, digo, no, es que me emociono al verte, ¿sabes? Pero, Vamos, la pero vamos, hostia. no sé, si alguien sabe algo de esto, que nos lo vaya comentando. Bueno, yo creo que para ir terminando, una cosita que no hemos comentado, cuando hemos hablado del factor de intensidad, también tenemos otro valor que juega también con el factor de intensidad, que es el TSS, que los amantes a la potencia en ciclismo lo sabrán muy bien lo que es el TSS es el valor de la puntuación de estrés del entrenamiento, por así lo podemos traducir de esa forma. Y tiene en cuenta el factor de intensidad que hemos comentado anteriormente y además también tiene en cuenta en esa puntuación el volumen de entrenamiento, que el factor de intensidad no lo tenía en cuenta. Entonces, a partir de la puntuación que nos dé cada sesión en valores de TSS, pues podemos saber si esa sesión ha sido más dura o menos dura.
¿vale? Entonces, luego al final se puede también sumar semanalmente el TSS, la puntuación final obtenida, y podemos saber si una semana de entrenamiento ha sido más dura o menos dura, y luego periodos de entrenamiento también los podemos sumar. Entonces, pues es interesante a la hora de controlar esos entrenamientos y, como hemos dicho, para saber los tiempos de recuperación que podemos tener de cada sesión en función del TSS, ¿vale? En las notas del programa os dejaremos también algún detalle de este valor. Y bueno, Edu, yo creo que ya está bien, ¿no? Por hoy, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo bien. 30 minutitos, yo creo que hemos dado como siempre unas pinceladas buenas. Yo creo que seguramente aprenderá gente sobre este tema y nada, si quieren saber algo más, ya saben, nos tienen que decir específicamente hablar de este tema y nosotros nos lo preparamos y nos metemos en el grano. Vale, perfecto. Pues nada, tenemos que decir quién ha ganado el sorteo de la gran camiseta y el gran gorro de nuestros, ¿o qué? Venga, díselo a la gente, que seguro que están impacientes. Bueno, la camiseta Hilando Fino la ha ganado Roberto Martínez Delgado, así que si te pones en contacto con nosotros nos puedes decir la talla, aunque esperemos que no sea solo XXXXL, que tenga Sebas más camisetas buenas. Tengo más. Y el gorro de motivacional la ha ganado Pedro José López Sánchez. El gorro es color gris, así que porque no me quedan azules, así que te tienes que llevar un gorro gris para que te lo pongas para nada, que vas a nadar súper rápido con ese gorro. Muy bien, menos de una piedra. Dejaremos el vídeo del sorteo que lo hemos hecho antes de empezar con la grabación, lo dejaremos en el Facebook, ¿vale? Lo vamos a colgar ahí. Bueno, y nada, pues vamos a despedirnos, ¿no? Sí. Venga, pues nada, pues sin más nos despedimos. No sin antes recordaros que no dejéis de pasaros por Triatlón y otras drogas, episodio 11, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Y como siempre, ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro programa, tanto en iTunes como iVoox o Spreaker. Y que ahí podéis dejarnos cualquier valoración, cualquier comentario y cualquier reseña, ¿vale? Y será bien recibido por nuestra parte. Así que ya sabéis, nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Caravaca y hasta entonces. Otro desde Murcia, nos vemos.